nos acoge para la celebración de este entrañable acto de pregón. Este año tenemos el honor de contar con la inestimable participación de don Javier García Antón, periodista, al que agradecemos sinceramente su presencia como pregonero desde la Semana Santa 2023. Hará su presentación el reverendo José Antonio Montur, Torquete, sacerdote salesiano. Tiene la palabra el reverendo José Antonio Montur, Torquete. Aquí estoy. Buenas tardes. Presentar a un pregonero de la Semana Santa Oscense no es tarea fácil. Presentar a Javier García Antón es, si cabe, más difícil, porque todos los que estamos aquí y todos los de Huesca conocemos y queremos a Javier. Quiero por eso hoy, en justa correspondencia, recordar unas palabras que él mismo escribió para una presentadora cuyo nombre no recuerdo, y que ella leyó para una gran audiencia hablando de mí cuando en enero de 2005 me dieron la pajarita de oro en la categoría de sociedad, en el certamen que convocaba el periódico en el que él trabajaba, luego dirigió y del que posteriormente, incomprensible e injustamente, fue apartado. En aquel momento, en el año 2005, Javier escribió esto de mí. Me santiguo ante la satisfacción de presentar al siguiente galardonado. A pesar de todo, como dijo de él don Agustín Catón, cuando no le dejaban acceder al ayuntamiento por su informal indumentaria, tiene cara de cura, porque su reino sí es de este mundo. Pajarita de oro en sociedad para José Montur. Bueno, hoy me toca a mí presentarlo. Presentar la mirada que Javier pone en nuestra Semana Santa Oscense. Su mirada. Los teólogos creemos que hay tres tipos de mirada, de vista. Una mirada desde fuera, una mirada desde dentro y una mirada que va más allá. Permítanme que brevemente les explique esto. La mirada desde fuera observa desde la lejanía. Es una mirada descriptiva, artística, superficial. Se perciben los colores, los contrastes, el movimiento, la belleza o la fealdad. Es una mirada que suele quedar en la retina y que se suele recordar. Por ejemplo, las fotografías de un hospital pueden describir sus materiales técnicos, sus equipos, su personal, cuando se mira desde fuera. La mirada desde dentro no la ve todo el mundo. Necesita implicación. Es una mirada que se hace piel con piel, implicándose en lo que se mira, sumergiéndose en medio de lo que se observa, confundiéndose entre lo que se observa y casi formando parte del paisaje que se mira. Esa mirada capta el dolor, el amor, la tensión, la pasión, el tedio, el miedo, la alegría, la pena, los nervios. Una mirada desde dentro en un hospital, por ejemplo, y recordemos toda la tragedia del COVID que hemos vivido, pues una mirada desde dentro sería la del enfermo, la del médico, la del familiar que asiste al drama de la ausencia de un ser querido, o la de la mujer que da a luz ante la mirada atónita y asustada de su pareja. Es una mirada desde el sentimiento. Aquí no se mira solo con los ojos, se mira con el corazón. Y finalmente hay otra mirada, la mirada más allá. Es aquella que nos hace ver lo que no se ve. Solo surge de la contemplación de la mirada desde dentro. Es una mirada que crea interrogantes sobre la vida del que mira, que le aventura a imaginar su propia vida y a mirarse por dentro para ser mejor persona. Es una mirada trascendente, llena de espiritualidad, que a veces incluso lleva al creyente a preguntarse por el sentido de la vida y hasta sobre Dios. No en vano, el ser humano es imagen de Dios. Cuando, por ejemplo, vemos con una mirada contemplativa desde dentro el hospital, contemplamos la vida y la muerte de personas, la salud y la enfermedad, la esperanza y el dolor de los de dentro, pero podemos ver más allá cuando hay este tipo de mirada.
lo que no se ve. Puedo interrogarme sobre el sentido de mi propia vida. Puedo hacerme preguntas sobre la difícil línea entre la vida y la muerte. Puedo rezar, maldecir a Dios, preguntarme por qué permite tanto dolor. Puedo valorar más a mis seres queridos. Puedo incluso concluir esa mirada en la necesidad de un compromiso personal por hacer crecer la vida alrededor. Es una mirada que va más allá y que puede ser transformadora. La mirada más allá es capaz de ver lo que no se ve. Creo que la mirada periodística de Javier García Antón no es solo descriptiva, ni tan siquiera profunda. En sus textos pone una mirada que va más allá, que es trascendente. Javier es periodista, un artesano de la palabra, un muy buen artesano de la palabra, pero además es un cristiano, una persona que está en todos los actos solidarios a los que se le llama, capaz de apostar por los últimos y de apoyar las causas perdidas. Por eso, por su mirada profunda y trascendente, por su capacidad de defender a los más vulnerables con la pluma y con su presencia, creo que es la persona ideal para presentarnos esta Semana Santa oscense, en la que vamos a repasar el tormento, la cruz y la vida del vulnerable divino, de Jesús de Nazaret. Seguro que Javier nos ayuda a lanzar ante nuestra Semana Santa oscense una mirada desde fuera, desde dentro y hacia el más allá. Una mirada, en definitiva, trascendente. Así que, Javier, te devuelvo tus palabras modificándolas un poco. Me santiguo ante la satisfacción de presentar al amigo que va a tomar la palabra. A pesar de todo, como pudieran negar algunos, tiene cara de periodista, porque sus textos sí que son de este mundo. Pregonero de la Semana Santa oscense de 2023, Javier García Antón. Les dejo con la mirada literaria, espiritual y trascendente de nuestro amigo Javier García Antón. Muchas gracias. Jesús entra victorioso entre palmas en Jerusalén. Cristo, sentenciado a muerte sin posibilidad de apelación al Supremo. Jesucristo muere en la cruz después de que el Padre le enviara a redimir a sus verdugos. El Señor resucitó en circunstancias misteriosas. Todas las cuentas de redes sociales del mundo podrían hacerse eco, 2 milenios después, de las vicisitudes del Dios Hijo, enviado por el Dios Padre para que fuera el Mesías entre sufrimientos e incomprensión. Parece un relato en forma de noticia falsa, lo que hoy se llaman, en nuestro afán anglicista, las fake news. ¿No les parece? El Padre envía al Hijo a padecer. ¿En qué cabeza cabe? Por menos que esa tropelía, a los progenitores les sientan en el banquillo con gruesas acusaciones. Más de 3 siglos antes de la entrada del Redentor, Aristóteles había formulado y ya había hecho preguntas trascendentales. ¿Qué es el ser? Y el ser humano. ¿Existe Dios? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué hay más allá de la muerte? Dios envió a su Hijo para que la respondiera y para que inyectara en los hombres y mujeres sobre la faz de la creación el libre albedrío para plantearse los interrogantes y avanzar hacia las respuestas. ¿Qué somos? ¿Quién somos? ¿Para qué nuestro tránsito por este valle de lágrimas? ¿Por qué este peregrinar? ¿Hacia dónde vamos? La respuesta está en la trascendencia,
en ser para trascender, en la introspección, esto es, en la inspección de nuestro adentro. Entender que la proyección transformadora desemboca en el Supremo, en ese Dios misericordioso que no necesita tribunal porque su sentencia es el amor a las personas. ¿Y por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué en lugar de entregarnos directamente una Arcadia feliz, nos coloca una senda de tormentos? Porque el contraste nos hace mejores y, por tanto, dignos de merecer con más profundidad el amor divino. No es un cheque en blanco, sino una labranza día a día, segundo a segundo, de esas por las que van contentos los labradores, porque las espigas de oro ya van granando. Los cristianos, los que seguimos a Cristo, tenemos que desperezarnos, desterrar las tentaciones del demonio en forma de pereza, de desdén, de desapego a la Iglesia. Necesitamos pastores para renunciar a las renuncias. Fíjense la expresión, renunciar a las renuncias. De latín renunciare, abandonar, desistir. Si abandonamos, nos abandonamos. Si desistimos, morimos en vida. La vida terrenal es un camino de obstáculos, una carrera de vallas. Si las eludimos, quedamos descalificados. Si las afrontamos, estaremos más cerca de la meta. Y en la meta, lo de menos es el puesto, porque los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Particularmente, este humilde pecador que les habla necesita de hitos que jalonen el camino, de pastores que le guíen por las veredas adecuadas, de luces para avanzar entre las oscuridades. Los encuentro en las lecciones de tantos y tantos prójimos, en las palabras que configuran el peculiar vocabulario con el que todos desenvolvemos nuestro pensamiento y nuestra socialización. Encontré una enseñanza sobre la que apoyar mis pilares, mis cimientos. Me la dio Jorge Mario Bergoglio, me aleccionó, esto es, me dio una lección que es una explicación, una respuesta, un manual de instrucciones en unas pocas palabras, una instrucción de diversidad. Escuché al Papa. Nos gusta trabajar con nuestro estilo y disciplinamos a toda la gente en nuestro estilo. Y eso no está del todo mal, pero algo de mal tiene, porque se uniformiza todo. Asomado al balcón vaticano, que es hoy un vídeo, el Papa Francisco sitúa la acción en la mañana de Pentecostés, visualicemos, y la actualiza. Los obispos, que eran los apóstoles, no entendían nada. Todo el barullo que se armó allí, todo el lío. ¿Quién hizo ese lío? El Espíritu Santo. ¿Y quién hizo la armonía? El Espíritu Santo. Es el que en la Iglesia hace el desconcierto, el barullo y el que arma la armonía. Es un camino de Iglesia. Podrían haber salido todos armonizados. Si hubiera habido algún cura, hubiera dicho, qué molestia esto, nos mueven el piso, tantos líos, y estábamos bien. Estábamos bien. Conocen ustedes la querencia del pontífice hacia el fútbol, como buen argentino universal, claro. El Espíritu Santo siempre viene para patearnos el tobillo, para decirme, no estás tan bien, tienes que ir para adelante, abiertos al lío del Espíritu Santo. Después, hace la armonía. No tengas miedo. El Espíritu Santo usa a los jóvenes para hacer el lío. No le tengan miedo. Ustedes ayuden al Espíritu Santo a hacer la armonía después. No es mirar al futuro, sino el presente. Es mirar nuestra santa y pecadora Madre Iglesia. Hasta aquí el Papa. El lío. Si apostamos por la senda del Señor, no hemos de tener miedo al lío. Ya llegará el Espíritu Santo para deshacer el entuerto, para reorganizar el cubo de Rubik,
para apagar los fuegos, para reordenar el caos. Yo agradezco infinitamente a la Archicofradía de la Vera Cruz que se haya metido en un lío. Permítame distinguir entre quienes tienen la audacia de asumir un lío y quienes son unos liantes. Es la diferencia entre la búsqueda de la verdad y la imperecedera picaresca de la peor ralea en nuestro país. Este feligrés, cofrade y penitente también, ha elegido el lío. Pudo haberse aposentado en el sofá y ver los atardeceres desfilar ante sus ojos, pero prefirió, como la Archicofradía, como las cofradías todas, como las muchas personas de buena fe, ofrecer hasta sus últimos estertores a sus congéneres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la vara de medir nuestra coherencia. Si Dios metió a su Hijo en el lío de procesionar por un mundo, ¿qué tipo de autoridad moral podremos esgrimir para optar conscientemente por una existencia holgada, cómoda, bobalicona? ¿Acaso el Cristo Redentor no se las vio con fariseos y saduceos que le miraron de arriba hacia abajo y desconfiaron con despectivo ademán? ¿Qué hubiera hecho un Mesías de estos tiempos posmodernos en los que habitamos en medio de los mercaderes del templo? Hubiera reunido el pecunio común, habría dividido entre gobiernos, empresarios y sindicatos y habría creado el primer acuerdo económico y social de la historia. Y sin embargo, vio que se habían apoderado del lugar sagrado todos los cambistas y los vendedores de ganado y palomas. Derribó las mesas y los expulsó, convirtiendo el escarnio a la divinidad en lección, otra más, interpretada por saduceos y fariseos como afrenta. Hoy fariseos y saduceos menudean y de nuestra voluntad depende la relación que con ellos queramos establecer, sin necesidad de apelar al método de aislamiento de los esenios para preservar su espiritualidad. Jesús nunca renunció a su gran herramienta, la verdad alumbrada por la luz que guía nuestros caminos. Hizo visible la divinidad de su misión salvífica. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, multiplicó los panes y los peces, se metió de hoz y coz en una leprosería, atendió a María Magdalena entre el escepticismo del entorno y llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor para que visualizaran su trascendencia divina. El Espíritu Santo siempre ponía la armonía. Era como su asistente personal, invisible, intangible, pero presente. Por eso el Señor se permitió ir a orar a tierra firme y dejó a sus discípulos en la barca que fue vapuleada por el temporal. Los hombres miraron con los ojos limitados del ser terrenal, le atribuyeron la condición de fantasma y él hubo de replicar: calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro, incrédulo, le rogó que ordenara que fuera hacia él sobre el agua. La falta de confianza hizo al apóstol empezar a hundirse. ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?, le recriminó Jesús. El viento amainó y los navegantes extrajeron las conclusiones de la lección. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. No se puede encender la luz si negamos la existencia del faro que es el Espíritu Santo. Nadie puede blandir la libertad como un arma con la que ejecutar la responsabilidad. Están indisolublemente unidas. Piénsenlo. El mundo de hoy cada día más parece una torre de Babel. Es curioso. En esta sociedad del hiperconsumo valoramos enorme, desaforadamente, ser políglotas. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿Para tener más posesiones terrenales? ¿Para un mejor currículo? ¿Para viajar más y que nos entiendan en la recepción del hotel? ¿Para pedir una comida o preguntar por una calle? Está bien, está bien. Y sin embargo, ¿es lo mismo entender que comprender, por más que sean sinónimos? La respuesta es no. ¿Nos preocupamos por comprender o solo por entender?
¿Dónde está la verdadera comprensión? ¿Depende de conocer y practicar 2, 3, 6 idiomas? No. Hoy, un lugar común llena las conferencias, la empatía. Y sin embargo, los cristianos podemos presumir de tener nuestro propio término que aflora en la esencia de las Sagradas Escrituras, la misericordia, sentir el corazón de los desdichados, enviarles nuestro corazón. ¿Y si estableciéramos un triángulo virtuoso? La Semana Santa es extraordinariamente propicia para este viaje hacia el bien, del yo al prójimo, del yo al Cristo, del Cristo al prójimo, una corriente de energía para sentir cómo son muchos los seres humanos que llevan una cruz a cuestas y sobre todo para pensar cómo podemos evitar que padezcan la crucifixión. Necesitamos un plan. Siempre necesitamos un plan. Interiorizar una hoja de ruta como la que realiza la Juventud Obrera Cristiana. Ver, reflexionar, debatir, juzgar y luego actuar. Cuando pasamos de la reflexión, las posibilidades de lío aumentan exponencialmente. Cuando llegamos a la acción, ya estamos concitando al Espíritu Santo. Ven, por favor, ven, por caridad y por la armonía que nos falta. Hemos sido bien intencionados, pero el orden solo lo puede colocar el tercero de la Santísima Trinidad. Semana Santa es trascendencia del mundo de la materia al de la espiritualidad, para retornar a la concepción holística, integral del ser humano, del ser hijo de Dios, del Dios hecho hombre, para vivir en medio de nuestras miserias y nuestras grandezas, de nuestras tristezas y alegrías, de nuestras penurias y nuestras abundancias. Como uno más, Él, que ha creado una estirpe de reyes, se somete a uno de los mayores escarnios que haya sufrido jamás un hombre, con la dignidad de ser quien es. Ahora, coloquémonos imaginariamente la túnica y el capirote, caminemos a pie descalzo, procesionemos y hablemos con el Señor y con nosotros mismos. Metámonos en el embrollo, sin miedo, sin complejos. Dignitas hominis, que preconiza Fernando Savater, la dignidad del hombre, expresada en la utilidad de lo aparentemente inútil, como dicta Nuccio Ordine. Profesión de fe a ciencia cierta. Emprendamos nuestro Via Crucis, misericordia, conmiseración, acompañamiento al Jesús sentenciado a muerte. Primera estación, condenado entre quienes dictan el fallo letal y quienes callan, después de haberlo recibido entre palmas y ramos. El silencio pecador y, sin embargo, el ruego. Ten piedad de mí. Caminemos paralelamente al Jesús cargado con la cruz, con la misma con la que redimió al mundo, la misma que simboliza esas penalidades que arrastramos, la enfermedad, la soledad indeseada, los pensamientos impuros, los reveses cotidianos, nuestra tara de insignificancias. Tercera estación, y Jesús cae bajo el peso de la cruz. La doctrina moderna que preconiza que lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas eres capaz de levantarte. Toda la doctrina de hoy está en las Sagradas Escrituras. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. En el desamparo siempre nos halla la Virgen, en todos los momentos de la vida. Tornamos a aposentarnos en el regazo de la Madre para respirar la inspiración de su arrullo. Incluso, sobre todo, en las tesituras más riesgosas, cuando todo parece perdido, y su aliento se erige la gran vitamina para proseguir la senda, y su sabiduría es el faro que indica la dirección hacia la trascendencia. Quinta estación. El cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz, una de las metáforas más hermosas de la condición elevada con la que nos ha dotado el Padre. Ayudar. Porque si auxilias, merecerás auxilio, sin interés, incluso en medio de la adversidad. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. ¿Tenemos derecho a la indiferencia?
En el paño empapado, la regeneración, la dignidad del frescor vivificante para Él, que es fuente de vida eterna y sin embargo padece los rigores del castigo y misericordia. La mujer, otra vez la mujer, en las entrañas de la existencia. Las fuerzas flaquean, segunda caída. La extenuación del espejo divino se convierte en debilidad en la creencia de quienes le rodean. Lo que los ojos miran, lo que los oídos oyen, no se corresponde con la percepción de la grandeza. Es el gran engaño, el gran trampantojo de la carne mortal. Sintonizar en dimensión distinta. Mirar sin ver, oír sin escuchar, concebir la vida en su exterioridad, sin profundizar. El zaherido, el arrastrado hasta sus límites humanos. El rey humilde consuela a las hijas de Jerusalén. ¿Tanto nos azoran las nimiedades como para ignorar la piel del supremo hacedor? ¿Acaso el yo es el destino universal de mi mismidad? ¿Dónde está el derecho de interiorizar un mundo de lamentaciones mientras el Redentor padece, mientras ese hombre de carne despegada a jirones? ¿Dónde la ceguera ante el dolor del prójimo? No hay dos sin tres. El agotamiento es infinito, el cuerpo se rinde y el espíritu otea la tentación de ausentarse. Desfallecida como está la conexión entre la corporeidad y el alma, cae el ánimo, se sostiene el ánimo. Señor, ¿por qué me has abandonado? Dame fuerza, Señor, para soportar este rosario de penosidades, dolor sin fin, amparo sin retorno, hasta que llega la luz, de la cruz a la luz. Hay 10ª estación, está Jesús despojado de sus vestiduras. En el instante eterno quedamos desnudos de lo prescindible, de todo. A los ojos del exterior las heridas, el signo del dolor, del desgarro, la prueba de la conmiseración. ¿Sabré estar con el que sufre? ¿Podré aliviarle de su aflicción, de su desgarro? El destino, Jesús clavado en la cruz. 11ª estación. El Cristo en la rampa de salida de su peregrinación, el espejo en el que se refleja la fe. Señor, ten piedad y misericordia de mí, ya que no fui capaz de evitar que hubieras de ser sometido a la crucifixión. Te adoramos, te bendecimos, porque en tu santa cruz ya has redimido al mundo. Nos has regalado tu modelo, tu ejemplo. Tú que pudiste contemplar la singladura de la destrucción de la humanidad desde el confortable sillón de la casa celestial. Por eso te adoro. Por eso me veo concernido para aliviar tus llagas, las heridas de esos clavos. La muerte que saca el clavo de la muerte para la vida eterna. Esa lanzada vil que tu costado ha convertido en señal de perdón. Y sin embargo, en tu muerte, que es nuestra salvación, refulge el amor. Todo torna al origen. Estás, Señor, con la Madre. La Dolorosa ha seguido a tu lado en todas las peripecias de tu existencia. Virgen María, míranos con compasión, cuídanos a los pecadores que hemos dejado a tu Hijo con la cruz de nuestros pecados. Guíanos como en sus balbuceos primigenios del niño Jesús condujiste sus pasos. El Vía Crucis culmina en el sepulcro, pero no termina ahí. Es un tránsito, un leve reposo después de tanto sufrimiento, un descanso de este valle de lágrimas, el preludio del milagro final, el que da la luz a nuestra existencia y la dimensión. ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo somos? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Las preguntas, otra vez las interrogantes y el misterio alojado en el sepulcro hasta la resurrección. Te suplico que cada vez que medite tu pasión quede grabado en mí con marca de actualidad constante lo que tú has hecho por mí, esos constantes beneficios para todos. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Interioricemos ese viaje del Señor hasta el Calvario,
El Vía Crucis, que es ejemplo de entrega a los demás. Vuelvo al lío. Vaya lío el que se buscó Jesucristo, vaya liada en expresión joven la que le preparó el Padre. Y sin embargo, ahí acude presto el Espíritu Santo para, en términos clásicos, desfacer el entuerto, para iluminar la armonía. Acomodados, apoltronados, adormecidos, acomplejados, nos dejamos mecer por una sociedad que penaliza la introspección, el viaje hacia adentro, que no es sino un camino hacia nuestra verdad, la misma que alberga el amor divino. Está en nuestro interior, pero los estímulos superfluos colocan capas que superpuestas ciegan nuestra visión y abortan la misión. No hay meta en la inanidad. En la nada los objetivos se reducen a la materia y corremos el riesgo de que la dimensión espiritual nos abandone. Perdemos incluso la concepción del lío, mientras los líos nos rodean y nos asedian. Refugiados en nuestro egoísmo, la miopía y la presbicia nos acechan. Incapaces de mirar lejos, indolentes para ver cerca. Y así se sucede en la guerra en Ucrania y las Ucranias, la minoración de la condición humana que es la injusticia, el dolor, los terrorismos, la aberración de la vulneración de los derechos humanos, la barbarie de los atentados por género, el castigo a los niños o la destrucción del planeta y la persecución a los cristianos de medio mundo. ¿Tenemos los cristianos derecho para eludir el lío? Es incoherente, es un imposible metafísico. Llamarse católico y ponerse una venda en los ojos y unos tapones en los oídos. La condición nos homogeneiza en un sacerdocio militante, en un sacerdocio laico, permítanseme la expresión. Hemos de ser un mecanismo singular, conductos que desembocamos en un tronco común del que emerge una benéfica ramificación hacia la diversidad. La Iglesia una y plural, concernida por una doctrina que emana de la voluntad divina y se expande a la universalidad. En ese camino de vida y de trascendencia, caminamos los cristianos en medio de la dificultad para sacudirnos los complejos. Sí, hemos dado muchos pasos atrás por pasividad, por falso confort y también por los modismos. No queremos líos. No nos acercamos a las iglesias, nos cobijamos en la falsaria condición de cristianos poco practicantes y nos quedamos tan panchos, tan tranquilos. En nuestro anquilosamiento intelectual y espiritual nos consideramos autosuficientes. Es una actitud de soberbia, un mecanismo de autodefensa, un sendero hacia el analfabetismo interpretativo de nuestro propio ser. No pienso, luego existo. Adiós al cogito ergo sum. Adiós al siento, luego existo. Necesitamos argumentos y en ocasiones nos sentimos desamparados. Precisamos de pastores buenos y sabemos que los hay, pero los precisamos cerca, junto a nosotros, preocupados por atraer al redil de la verdad a los de fuera, pero también atentos y cariñosamente entregados a quienes estamos dentro, incitados y excitados por los estímulos de fuera, pero lealmente resistentes para quedarnos dentro del predio, nuestro predio que es abierto para todos, pero también es nuestro. Por el bien de la humanidad, por el bien del planeta, todos estamos llamados a una labor evangelizadora. Sí, es un lío, pero es que el compromiso del amor es un lío. El amor es un músculo que, de no tonificarlo, se atrofia, y ejercitarlo exige audacia, valor, determinación. Cada Semana Santa es tonificante. Sueño con ese miércoles santo de la procesión de la Cofradía de Santiago y del encuentro de hermandad que es la procesión del Santo Entierro. Con el diálogo intenso con el Jesús enclavado en la cruz, débil en su cuerpo, frente a los hercúleos romanos esculpidos por Felipe Coscolla. Poderoso el Señor en su fe que nos impregna, que nos contagia.
Por favor, no confundamos el derecho de eludir el lío con la opción de evitar el lío. El primero nos está vetado por ley natural y trascendental. La segunda, la opción, no representa sino la claudicación ante la tentación de ese desierto posmoderno de hoy. La renuncia a nuestro yo, la renuncia al amor que va más allá de nuestra esencia, la renuncia a la fe en Dios y a la creencia en nuestras hermanas y nuestros hermanos. Remover, conmover, mover. Motores de nuestra existencia, guardianes de nuestra identidad, del individuo a la comunidad, un camino hacia los adentros para alcanzar la plenitud, la dignidad del ser humano que soy yo, la generosidad que es un boomerang de ida y vuelta. Si vivimos con intensidad la Semana Santa, incluso si nos atrevemos a crecer hasta la ufana declaración como fiesta de interés turístico nacional, nos vamos a meter en un buen lío. Aviso a navegantes. Pero si vivimos con intensidad la Semana Santa, les aseguro que el Espíritu Santo nos va a premiar con ese privilegio que es la armonía. Elijamos y acertemos, porque en nuestras manos está la gloria. Muchas gracias. Tras este sublime pregón y sublime presentación, podríamos decir que damos comienzo a la Semana Santa. Así, el mayordomo Pedro de la Archicofradía, José María Río Rasal, va a hacer entrega de un recuerdo de este acto a don Javier García Antón. Dice la acta de su nombramiento. Reunida la Junta de la Archicofradía de la Santísima Veracruz el día 30 de mayo de 2022, se aprobó por unanimidad fuese nombrada cofrade honoraria de la Archicofradía doña Belofé Pérez de Pablo, por la especial dedicación y el compromiso que durante tantos años seguidos ha tenido con la Archicofradía, acompañando de Polola a la Virgen Dolorosa con fe, devoción y humildad, y dejando al mismo tiempo una impronta con su personalidad y elegancia en la procesión del Santo Entierro que difícilmente nadie lo pueda superar. El mayordomo primero, José María Río Rasal, va a hacer entrega del nombramiento del cofrade honorario de la Archicofradía a doña Belofé Pérez de Pablo. El mayordomo primero de la Archicofradía va a hacer entrega de un reconocimiento a la Comisaría de Policía Nacional de Huesca por su acompañamiento con un piquete de honor al paso de la Dolorosa en la procesión de Santo Entierro. Lo recibe don Luis Fernando Ascacho Camargo, comisario jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Huesca. El mayordomo primero de la Archicofradía va a hacer entrega de un reconocimiento a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca por su acompañamiento con un piquete de honor al paso del Cristo Yacente en la procesión del Santo Entierro. Lo recibe don Francisco Pulido Catalán, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.
dirigidos por don Carlos Gascón Pina.